Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Cuando Dios me dio esta palabra, escribí muchas cosas. Siempre cuando Dios me da algo, empiezo a mirar tantas cosas que a veces digo, Señor, ¿cómo puedo yo hablar tanto en poco tiempo? Y casi siempre no me llevo de los apuntes porque me bloqueo. Por eso le digo a Dios, ayúdame, Señor. Amén. Ok, Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a leer el versículo 30. Aquí dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entiendo yo que cuando dice por Él está refiriendo al Padre. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo hizo todo. Dice para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. La palabra cuando dice en el capítulo 30, más por Él, si nosotros miramos el versículo 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos sois poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y en ese contexto que él dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Yo hoy, aunque lo mencione, yo no vengo a hablarle de que Cristo fue hecho sabiduría, ni que fue hecho justificación, aunque la voy a mencionar, santificación, redención, y aunque no lo dice ahí, también glorificación. Yo vengo a hablar de que la Biblia dice que tú y yo estamos en Jesús. Eso fue lo que Dios me dio. Y cuando me metí a estudiar ahí, vi muchas cosas y me mostraba a Dios, estamos en un mundo turbulento, muchos problemas, mucho de todo, pero nosotros tenemos que mantener la mirada hacia arriba. Cuando el pastor subió aquí, empezó a hablar y yo dije, wow, me está confirmando todo lo que yo quiero hablar, ya lo predicó. La mirada hacia arriba. Porque yo vengo a hablar de la posición y la condición del cristiano. En Dios hay una posición. Por ejemplo, aquí dice que nosotros estamos en Jesús. Yo busqué en el diccionario de la general de la lengua española, la palabra estar. Y entre otras definiciones que da, dice existir de modo transitorio o permanente en un lugar. Dice posición o situación determinada. O sea, me habla de que Dios nos ha dado una posición en el Hijo. Nos dio una posición en el Hijo. Y esa posición depende del estado legal del Hijo de Dios. Si lo miramos desde ese punto de vista, sabemos que Dios en Jesús satisfizo la ley, la justicia, todo lo que nos era contrario. La misma Biblia indica de que Dios desde antes prometió a Abraham, según dice el libro de Gálatas, en el capítulo 3, le dijo a Abraham que en él iba a bendecir a las familias de la tierra. Y hemos visto cómo Dios en su proceso desde el principio, desde que Él llamó al primer hombre,
Dios hizo señales, mantuvo un linaje en cuanto a lo natural, lo vino trayendo, digo yo, marcados, separados. Aunque todos nos parecíamos en cuanto a que somos humanos, pero Dios quiso hacer una marca. No vine pensando en decir esto, pero tengo que hablar un poquito de esto para que poder seguir adelante. Y es que en Génesis 1:27 la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y dice, varón y hembra los creó. Y en el capítulo 2, en el versículo 23, habla cuando Dios saca a la mujer del hombre y el hombre la llama varona, porque del varón fue tomado. La palabra varón en Génesis 1:27 en el hebreo no es la misma palabra que se usa en el capítulo 2, versículo 23 del libro de Génesis cuando dice del varón fue tomada. En el capítulo 2, cuando dice del varón fue tomada, se refiere a Ish, varón. Pero en el primer término, en el capítulo 1, versículo 27 del libro de Génesis, cuando dice varón, dice sacar. Y esa palabra sacar significa marcado. Y entre paréntesis dice, marcado como para ser reconocido. La pregunta es, ¿por qué Dios, cuando nada más había un solo hombre sobre la tierra, lo marcó para ser reconocido? ¿Por qué? Esa fue una pregunta que yo me hice. Y estoy yéndome allá porque aquí el versículo tema mío dice, por Él. En otras palabras, Dios viene trabajando desde el principio para llegarnos a nosotros a ponernos en el Hijo. Un trabajo de años. Entiendo yo que cuando Él hizo el primer hombre y le dijo así, en ese momento, cuando dice varón y hembra la creó, al hombre le puso sacar. Y la mujer ahí significa, o la hembra significa nequebá, que en el diccionario Strong dice perforar, con mucha o poca violencia, dice la Biblia. Entonces vemos cómo después Dios lo separa, saca a la mujer del hombre, y Él le dice, tu nombre es varón, porque de varón fuiste tomado. Ahí se llama ella Isha, que significa porción, que significa ofrenda consumida por el fuego. Entiendo yo que esta mujer fue destinada a ser sacrificada, una ofrenda, porque había un propósito. Según el libro de Efesios dice que Dios nos conoció desde antes y nos bendijo desde antes en los lugares celestiales en Cristo Jesús, antes de que el mundo fuera, antes de que las cosas fuesen fundadas, ya Dios nos había concebido en su voluntad. Entonces levantó este hombre, marcó este hombre, y luego vemos cómo saca a la mujer del hombre. La saca. Luego vimos cómo la mujer, el diablo la sonsacó, la engañó, y como yo estaba diciendo una vez allá en Queens, yo dije, cuando Dios les trajo, hizo a Adán, no lo hizo un niño. Adán no tuvo niñez, lo trajo un hombre. Y cuando le trajo a Eva, trajo una mujer, no trajo una niña. Lo que ellos tenían era que eran inocentes. Eran como niños. Entonces fallaron, cayeron, y de inmediato Adán le llama, entonces ya no le llama varona, aunque ella sigue siendo Isha, aún después que pecó, pero ya le cambió el nombre y le puso el nombre Eva. Entiendo yo que después de la caída, fíjense cómo el Señor se le aparece, y cuando ella le dice, la serpiente me engañó. Una de las cosas que el Señor le dice a la serpiente es, yo voy a poner enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella.
La simiente de ella te va a pisar en la cabeza y la tuya la va a morder lo va a morder en el calcañar. Entiendo yo entonces por qué Dios lo marcó. Dios sabía que iban a haber dos simientes, dos linajes. Y ahí viene el proceso de esos dos linajes. Sabemos lo que pasó en el diluvio. Y después viene 10 generaciones más, viene con Abraham, en donde ya Dios empieza ya por medio de este hombre de Abraham, a querer levantar un pueblo que iba a ser el tipo de la iglesia que Cristo iba a levantar después de su muerte. Y vemos cómo Abraham, Dios le dijo, en tu simiente, en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando le dice todas las familias de la tierra, todas las naciones, dice, la palabra en el original ahí es gentiles. Los gentiles, nosotros, que en lo natural no formábamos parte del linaje, en lo natural, Dios determinó desde el principio que nos iba a bendecir. A bendecir. Y acuérdate, ya venían marcados, porque ese era el propósito. Como dijo el pastor, porque él lo dijo todo ya. Él venía hablando. Ustedes verán que es así. Va a parecer como que yo te estoy repitiendo, pero así es. Sí, porque fíjate, habían dos linajes. Dios miró la ofrenda de Abel y se agradó de ella. No se agradó de la ofrenda de Caín, porque Caín trajo una ofrenda de lo que el campo le produjo. Pero dice la Biblia que cuando Abel preparó su ofrenda, él buscó de lo más gordo y de lo primogénito. En otra palabra, hubo una intención de parte de Abel de agradar a Dios en su ofrenda. Y por encima de eso estaba de que Abel representaba el linaje, porque el otro era hijo del maligno, dice en Primera de Juan. Y como dijo el pastor hace un rato, él inmediatamente, ¿qué hizo? Digo yo, Rafael Sánchez, él se acordó lo que Dios le dijo. Oh, pero dijo que del linaje de la mujer se iba a levantar uno que me iba a pisar la cabeza. ¿Qué hizo? Incitó a su hijo espiritual, que fue Caín, y mató a Abel. Luego, después de 130 años, dice la Escritura, conoció a Adán, a su mujer, y dice, tuvo un hijo de acuerdo a su imagen, que fue Set. Y ahí continuó otra vez el linaje que él quiso cortar, acabando con Abel. Dios lo continuó en Set. Y así fue evolucionando hasta llegar a Abraham. En Abraham Dios dijo, voy a levantar un linaje, te voy a dar descendencia y te voy a dar una herencia. Amén. Y ahí empezó el proceso. Dios vino trabajando, pensando en cada uno de nosotros, lo que Dios iba a levantar. Fíjate que el linaje en lo natural del pueblo de Israel se para cuando Jesús nace. Llega hasta Jesús. Después de ahí ya no habla más de un linaje natural. Ahora el linaje nuevo es el linaje que Dios levanta al hijo que fue sacrificado. Que digo yo que se cumple lo que pasó con Judá cuando dice que se llegó a Tamar. En aquel tiempo la ley que había era que si un hermano se casaba, no tenía hijo y moría, el hermano que seguía el hermano del muerto tenía que casarse con la mujer para levantarle linaje al hermano, para que el nombre del hermano no se borrara en Israel, dice la Biblia. Y el primero Dios lo mató por malo, el segundo Dios lo mató porque metía en tierra a Onán, y solamente quedó Sela. Y él le dijo a Tamar, vete a tu casa hasta que este muchacho crezca y te lo voy a dar por esposo. Pero nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Sin embargo, él se llegó a ella y ella tuvo 2 hijos, a Fares y a Sela. Él levantó el linaje al hijo muerto. El padre le levantó el linaje al hijo muerto. Así mismo está haciendo Dios en estos tiempos con Jesús. Porque Jesús no tuvo linaje natural.
Jesús nunca se casó, pero sin embargo Jesús fue cortado. ¿Ven? Lo cortaron, no tenía ningún linaje. Su nombre prácticamente, de acuerdo a la ley que había, iba a ser borrado en Israel. Pero Dios, a través de su Santo Espíritu, le anda engendrando hijos a Jesús ahora. Amén. Engendrándole hijos que llevan su nombre. Que llevan su nombre y ahora no pueden borrarlo. Está ahí. Amén. Ok. Esos hijos, Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia estará 430 años en una tierra ajena. Pero yo la visitaré, yo la voy a sacar de ahí en el cumplimiento del tiempo. Cuando llegue a su colmo la maldad del amorrejo, y yo lo vuelvo a traer a esta tierra. Y así lo hizo Dios. Dios se acordó cuando oyó el gemir de ellos. Cuando oyó el gemir de ellos, dice que estaban siendo subyugados. Y dice Jehová, ellos clamaron a Jehová y Jehová lo oyó, dice la Escritura. Y se acordó del pacto que hizo con Abraham y que hizo con Isaac y que hizo con Jacob. Eso está en Éxodo capítulo 2, versículo 23 creo que es. Se acordó, dice, y lo miró Jehová y se acordó de ellos, lo reconoció y le levantó un libertador. Levantó a Moisés, que lo sacó, lo llevó al desierto. Y allí empezó Dios a trabajar con ellos, a darle ordenanzas, a disciplinarnos, a dejarse conocer como el Dios todopoderoso, el Dios que hacía que el monte temblara cuando Él se aparecía. Le servían a Dios con un temor, digo yo, no el temor reverente que Dios se merecía. Temían a Dios por lo que veían, por lo que veían. Pero Dios los condujo. Siempre estuvo a su favor. La Biblia dice: con quién estuvo Él enojado durante 40 años. No fue con los que salieron de Egipto. Sin embargo, Él siempre se mantuvo fiel. Nunca dejó de sostenerlo. Nunca dejó de darle el alimento. Nunca dejó de que la nube lo cubriera del sol. Y le daba la columna de fuego de noche. Siempre estuvo a su favor. Siempre estuvo guiándolo. Como una vez el Señor me hizo mirar de que Dios, mientras más cabeza dura nosotros somos, más amoroso es Dios. Así me lo mostró un día. Como que cuando somos más cabeza dura, de Él sale más compasión, más amor. Porque el que es de Dios, el amor de Dios lo convence. Por Él estamos en Jesús. Estoy haciendo un recuento para llegar a hablar de estar ahí. Amén. Entonces sabemos que mandó a Jesús. Llegado el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que nos redimiera. Amén. Jesús anduvo dándonos a conocer al Padre y lo que era el reino. Ya no un Dios que quería la destrucción del hombre, sino un Dios que se daba por el hombre. ¿Por qué? Porque se dio en el Hijo. Se dio en el Hijo. Y a través del Hijo pudo derribar, digo yo, el velo que nos separaba del lugar santo al santísimo. Hizo un camino nuevo y vivo ahora a través del cuerpo de su carne, para que nosotros pudiésemos entrar. Jesús andaba en el mundo predicando la palabra, pero a la vez Jesús estaba embarazado de su iglesia. Y a diferencia de lo que hizo Adán, que cuando a Eva falló, él no asumió su responsabilidad, sino que lo que le dijo a Dios fue: la mujer que tú me diste, le echó la culpa a Dios. Jesús hizo todo lo contrario. Jesús murió por ella antes de que ella naciera. ¿O no decimos que cuando Jesús lo hirieron en el costado salió agua y sangre y decimos que de ahí nació la iglesia? Digo yo entonces, el nombre Caín significa fijeza, significa lanza. Así como una vez el diablo usó la lanza para destruir al hijo de la promesa que fue Abel, por medio del cual Dios se proponía traer el linaje. Debo decir que el nombre Abel significa vano, infructífero, pasajero. Significa. Así como mató a Abel allá,
Caín, y Caín significa lanza. Aquí en el Calvario, cuando Jesús fue a morir, Dios usó a un guardia con una lanza para que fuera y hiciera así y le cortara el costado y de ella saliera la iglesia que el diablo quiso bloquear allá. ¿Me están siguiendo? Amén, amén, amén. Aleluya. Salió la iglesia. Cristo murió por ella y al morir por ella nació ella. Pero ya nació ¿qué? Santificada. Pura. Sin arrugas. Porque esa es la iglesia que Él se va a presentar un día a Él mismo. Amén. Entonces ahora lo que somos de Cristo, no somos de Cristo porque nos lo propusimos, sino porque fuimos conocidos antes. Y Dios es fiel. Amén. Fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que somos creados ahora en Cristo Jesús para buenas obras. Dios tenía un pueblo espiritual que iba a levantar. La Biblia dice, en lo natural el linaje se paró en Cristo. Cuando Cristo nació ya no se menciona más. Pero ahora hay un linaje espiritual que es el que se levanta. Por eso que dice la Biblia que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Porque en aquel tiempo, cuando Abraham le creyó a Dios, dice que le creyó a Dios y le fue puesto por justicia. Se lo pusieron a su cuenta. A su cuenta. Y todos aquellos que nacieron de Abraham, Dios le dijo, circuncídamelo al 8º día. ¿Por qué? Porque eran muchachos que nacían y el padre tenía la responsabilidad de incluir a su hijo en el pacto, de marcarlo. Era una señal. El que pone una señal la pone donde todo el mundo la vea, ¿o no? Sin embargo, esa era una señal que el que la tenía sí la podía ver y sabía a qué pueblo le pertenecía y cuál era la promesa que ese pueblo tenía. Era responsabilidad del papá ocuparse de que su hijo perteneciera. Porque él lo dice, al 8º día tráiganlo para que... El niño no decía circuncídenme. Lo llevaba el papá. Venido Jesús, ahora el Señor te llama y cuando te hace nacer, ya no te corta el prepucio, sino que ahora la circuncisión te la hizo en el corazón. Amén. Y esa señal ahora te la pone con su espíritu. El pastor decía, somos templo de Dios en el espíritu. Amén. Ok. Entonces dice aquí, por Él estamos nosotros en Cristo Jesús. Hizo a Jesús sabiduría nuestra. Lo hizo nuestra justificación, lo hizo nuestra santificación y lo hizo nuestra redención. Y digo yo, porque no lo dice ahí, nuestra glorificación también. En otra palabra, en Jesús estamos completos. Estamos terminados. Entonces, cuando Él dice que estamos en Jesús, me está diciendo que cuando Dios me mira con sabiduría, justificado, santificado, redimido, glorificado. En otra palabra, nos mira perfectos. Nosotros estamos en el Señor. Ahora, esta posición que Dios nos dio, no nos la dio a nosotros por méritos nuestros. No lo dio por causa del sacrificio del Hijo. Cuando Él se propuso salvarnos, no fue que usted dijo, yo busqué a Dios porque yo me cansé del mundo y me fui a una iglesia. No. Usted es salvo porque le llegó su tiempo. Usted es salvo porque así como dice la Biblia, que llegó el tiempo en que Cristo tenía que venir, también para nosotros llegó un día en donde Dios tenía que revelarse a nuestras vidas. Y cuando Dios se propuso en el principio, en su voluntad, levantarte, ya tú eras conocido de Él y tenía un tiempo para traerte. Dios entonces, el día que te llegó el día, te da fe para que tú creas
en lo que Cristo hizo. Y cuando tú crees en lo que Cristo hizo, entonces Él te pone en Cristo Jesús. Todos los beneficios que Cristo ganó son tuyos. Espiritualmente hablando, estamos perfectos. Ninguno de nosotros hizo nada. No fue que oré, no fue que me apuré en un servicio, no era que yo hacía aquello o lo otro. No, Él se propuso salvarme. Dice el libro de Efesios que Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice, en amor, habiendo sido predestinado para ser adoptado hijo suyo. ¿Qué quiere decir? Yo busqué la palabra de predestinación. Y una de las definiciones que encontré fue que dice que Dios, hablando de la salvación, Dios se propuso salvarte, por ejemplo, y estableció, te voy a salvar a ti. Te hizo un destino, te voy a salvar. Y eso fue independientemente de tu conducta, de que tú fueras buena o de que tú fueras mala. Él dijo, yo te voy a salvar a ti. ¿Sabe algo? Que a mí eso me da paz. Eso a mí me da paz. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando rebalo, pienso, tengo oportunidad. ¿Ah? ¿O no dice la Biblia que en el mundo no hay un hombre justo que haga el bien y nunca peque? Eso dice la Escritura. La Escritura dice también en Primera de Juan que si alguno dice, yo no tengo pecado, dice que miente y la verdad de Dios no está en él. Entonces, lo más normal, y eso yo no entraba ahí todavía, en cuanto a la condición, es que vivamos levantándonos y cayéndonos. Lo que no puede faltar es lo que él decía, la esperanza. No puede faltar nunca la esperanza. Dios nos puso en Jesús. Acuérdate, estamos allá. Porque ¿dónde está Jesús? Allá. Estamos allá. En espíritu, perfectos. Perfectos. Y como le dije, no hicimos nada para estar ahí. Dios fue que nos amó. Dios se propuso salvarnos. Independientemente de que yo hiciera bien o mal, como pasó con el caso de Jacob y de Saúl. No en balde la Biblia dice, no habían hecho los muchachos ni bien ni mal porque estaban en el vientre de la madre. Y él dijo, yo elijo a Jacob, el mayor le va a servir al menor. Elección de Dios. Dios es soberano. Bienaventurados somos nosotros, que Dios puso su mirada en nosotros. Y cuando dice que nos eligió, dice nos predestinó para ser adoptado hijo. La palabra adoptado es huiotesia. Que no es que Dios, por ejemplo, lo que nosotros entendemos como adoptado, el día que yo encontré eso, se me hizo un poco difícil como poderlo asimilar, porque siempre pensamos que un muchacho adoptado es uno que no es parte de la familia, sino que uno lo adopta legal y uno le acredita los derechos de la familia, lo mira como un hijo y lo pone con los mismos derechos. Sin embargo, en los hebreos no era así, eran hijos. Pero cuando habla de adoptarlo, lo que se quiere decir es que es como que el padre tuyo te promueve a un nivel superior de responsabilidad. Cuando el padre ve que tú empiezas a tener responsabilidad, en otra palabra, que el padre te puede poner a ti a funcionar en la casa, en los negocios del padre. Y él dice, ya mi hijo me puede representar. Y dice que hacía fiesta, invitaba a la gente y le presentaba al hijo. ¿Por qué? Porque había subido de nivel. En otra palabra, ya no, este no es el niño que andaba corriendo por ahí, ya este niño está maduro. Ya este niño me puede representar a mí ahora. Eso es lo que significa huiotesia. Pues Dios dice que Él nos predestinó para llevarnos ahí. No quiero que se le olvide esa parte cuando yo le esté hablando de la condición. Porque el diablo se aprovecha de nuestra ignorancia para que nuestra condición nos aplaste. Pero Dios me puso en mi mente que no importa dónde estemos, no importa que estemos en el vientre del pez, desde ahí tú puedes mirar hacia arriba, es donde tú estás sentado en Cristo.
Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Dios nos eligió. Y lo lindo de la perfección, de esa posición en la que Dios nos puso, que es una posición perfecta. Y lo primero que tenemos en esa posición donde estamos, es que hemos recibido un perdón que es total. Me ministró cuando yo encontré eso y pude entenderlo. Un perdón total. Como una vez nuestro pastor Manolo dijo, fuimos justificados, y lo explicó, que yo lo entendí bien ese día. Que él dijo, te perdonó los pecados pasados, te perdonó los actuales, y todos aquellos que tú todavía no has cometido, también te lo perdonó. Es bueno entender eso, ¿eh? No es para que usted lo tome como oportunidad para el libertinaje, sino es saber lo que tu Dios ha hecho por ti. Y cuando tú lo entiendes, entonces te duele si le falla. Nos dio un perdón total. ¿Cuándo? El día que Él te salvó. Te perdonó. Pero quiere que te diga más. Ese mismo perdón sigue contigo hasta el día que tú te mueras. Y el día que te muera, por cuanto Él te selló con el Espíritu Santo, dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, que fuiste sellada para el día de la redención. Porque ese espíritu con el que tú fuiste sellada, ese espíritu te levantará para recibir el cuerpo nuevo que Él te va a dar. Por Él estáis en Cristo Jesús. Estamos en el Señor. Ahora, hay otra condición. Vamos a Efesios 2, 4, 6. ¿Lo tienen? Amén. Efesios 2, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, dice que nos dio ¿qué? Vida. Juntamente con Cristo, porque porque por gracia soy salvo, dice la Biblia. Santo. Dice aquí, juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El primer versículo que yo usé decía, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Pero aquí dice que ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, pero estamos sentados allá arriba. ¿Está diciendo ahí? Estamos sentados allá arriba. Pero entonces, ¿cómo podemos reconciliar que en el tiempo presente estamos aquí? Esa es la condición. La posición que tenemos en Dios no cambia. Todo hijo de Dios tiene la misma posición. Todos, tú, yo. El apóstol Pablo tiene la misma posición que tengo yo delante de Dios allá en Cristo Jesús. La misma. No cambia. Ahora, la condición sí cambia. La condición puede ir en aumento como puede bajar. Porque la condición depende del estado actual, la condición actual, la condición espiritual actual del cristiano en esta tierra. Acuérdate, la Biblia dice que nosotros estamos sentados a la diestra del Padre allá, pero nosotros estamos aquí abajo, viviendo la vida de Dios en estos cuerpos que se nos oponen. Porque el deseo de la carne batalla contra el alma, dice la Biblia. Luchas.
Debo aclarar, muchas veces habemos de nosotros personas que podemos vivir, andar firme en el Espíritu, en muchas áreas de nuestras vidas, pero hay otros que no. Hay cristianos carnales. ¿Sabía usted que un cristiano carnal es un hijo de Dios? Es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Nos levantamos elevados. En la tarde venimos derrotados. Cuando yo estaba allí sentado, yo meditaba, ¿cómo yo empiezo por ahí? ¿Qué yo le digo a los hermanos? Y me vino así, pregúntale a ellos cuando tú le vayas a empezar a hablar de la condición. En vez de tú definírsela, dile, piense cada uno en usted mismo, lo que usted está viviendo. Cada uno piense lo que está viviendo. Y lo que usted quisiera poder lograr en Dios. Porque ahí que está la diferencia. Queremos hacerlo bien, pero el mundo se nos opone. Queremos hacerlo bien, pero mi propio yo se me opone. Vienen luchas de afuera, batallas de adentro, ataques por doquier vienen. ¿Qué es lo que nos aferra? El conocimiento. Y el conocimiento produce en nosotros una esperanza. Así como Abraham dice que vivió, esperó su hijo en esperanza contra esperanza, porque Dios se lo dijo. Cuando se le apareció que tenía 75 años, le dijo, te voy a dar un hijo, te voy a dar una descendencia, no va a ser tu esclavo el que te va a heredar, sino un hijo de tus lomos. Y él lo esperó por 24 años. Y dice que él creía en esperanza contra esperanza. ¿Usted entiende eso? En otra palabra, usted está creyendo en lo que Dios le dijo, pero cuando usted se mira, usted va para atrás. Usted tira numerito y ve que los números no le dan. No dan. El diablo ataca, tú estás viejo. Mira a tu esposa y no da luz. ¿Ah? Difícil todo. Todo decía que no. Pero él se te fortalecía en lo que Dios le dijo. Esto se quiere decir que el hecho de que nosotros estemos pasando por lo que cada uno está pasando, ¿ok? Por más que el diablo nos ataque, es natural que me ataque. A Dios no le es extraño. Lo que a Dios le interesa es ver tu reacción en medio del ataque. Acordarte dónde estás tú ahora. Lo verdadero, lo de allá, aquí es apariencia. Cuando yo estudiaba esto de la condición, me tropecé que fui a Filipenses a ver que dice que Jesús estuvo en la condición de hombre. ¿Okay? Circunstancia y todo, pero en el diccionario, Strong dice, tenía la apariencia de hombre. Apariencia. Jesús era Dios en la tierra. Se despojó para venir a ponerse en tu lugar. No como el que se pone en nombre de toda la humanidad, aunque Él lo hizo, Pero Él me dijo, me puso así en mi corazón. No, yo vine individual. Y en cada uno me puse para poder entenderte cuando tú te acercas. Porque ahora tenemos un fiel sumo sacerdote delante de Dios que se puede compadecer de nosotros. Y Dios que nos amó y que nos ama, se llevó a Jesús allá arriba,
preñado de todos nosotros. Amén. Y lo puso allá a interceder. ¿Por quién? Por lo que quedamos aquí. Porque es natural que seamos atacados. Y déjame decir algo, son necesarios los ataques. La Biblia lo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis al reino. Es necesario que pasen. Lo que tenemos que rogarle a Dios es, Señor, que yo tenga la actitud correcta en ese momento. Porque yo veo a Jesús, que dice la Biblia que él sufrió el vituperio de los que lo vituperaban. Jesús anduvo haciendo bien al mundo, a los hombres, amándolos. Sin embargo, los hombres le pagaron con crucificarlo. Y aún allá, cuando estuvo allá en la cruz, que él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento de crisis, aún diciendo esa palabra, estaba cumpliendo un propósito. Porque Él no murió por Él, murió por nosotros. Por eso todo lo que Dios le dio a Él, como digo yo, como recompensa a su sacrificio, todo eso Dios nos lo puso a nosotros a nuestra cuenta. Esa es la herencia ahora a la cual nosotros vamos a participar también. Jesús no estableció de propósito en Dios. Y lo que dijo, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Tú sabías que el conocer a Dios te hace más humilde? Te hace sensible. Te lleva a dolerte por el que está caído. Cuando tú ves altivez, digo yo, no hemos conocido bien. Pero a medida que uno va conociendo al Señor, uno se pone, como digo yo, sensible. Sensible. Y más, cuando el trato de Dios con cada uno en particular, porque Dios tiene un trato con cada uno en particular. Se da el caso muchas veces que algunos, como yo, a veces tenemos que vivir lo que predicamos. A veces Dios nos pasa. ¿Y cuánto nos duele cuando fallamos? Pero tenemos siempre, que no importa de dónde estemos, mirar hacia arriba. Porque eso fue lo que Dios me puso hoy a mí. No importa tu condición, no importa cómo estés, acuérdate dónde Dios te puso. La Biblia dice en el libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a mirar ahí. Colosenses 3. Déjame ver dónde está Colosenses. Mira cómo dice aquí. 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La Biblia dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. La palabra bautismo significa sumergir, pero en este caso también es una participación. Nosotros participamos de la muerte. Cuando Cristo murió y Dios nos dio fe para creer en Jesucristo, es como si nosotros también hubiésemos sido muertos y sepultados. La Biblia también nos enseña a nosotros que el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice la Biblia. Entonces, hablamos de que estábamos sentados allá arriba, ¿o no? Y aquí está diciendo la misma Biblia que si tú crees que tú resucitaste con Cristo, pues mira hacia arriba donde Él está sentado. Entonces, donde Él está sentado, estás tú en el Espíritu.
Entonces a mí esto me ministra mucho. El versículo que le leí ahorita, que está en el capítulo 2 de Efesios 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó desde antes. ¿Cuándo? Como dice la Biblia, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a esos llamó. Y a los que llamó, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Ese es el final. Ese es el propósito, de que seamos hechos de acuerdo a la imagen del Hijo. Y aquí dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí está hablando de la posición, pero también nos está hablando que nosotros ahora vivimos una vida que no era la que teníamos antes. Nosotros ahora estamos viviendo una vida que es la vida de Dios en esta dimensión. Y esa vida de Dios tiene nombre. Porque Pablo dijo: ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces quiere decir que donde opera la vida que me conduce a mí ahora, a mí y a ti, es de allá. Y viene de arriba hacia abajo. Hay una relación espiritual. Las cosas que se mueven allá arriba, Dios muchas veces las manifiesta a través de su pueblo que tiene acá abajo. Y Dios quiere que nosotros vivamos la vida de Cristo aquí. Dios quiere que Cristo se vea en cada uno de sus hijos. Para eso tenemos que ser, ¿qué? Obedientes, respetuosos a la palabra. Recibir la disciplina de Dios, porque la disciplina es necesaria. La Biblia dice que el padre que ama a los hijos lo disciplina. Y Dios no ha tenido un hijo que no lo haya disciplinado, dice la Biblia. Por tanto, tiene que disciplinarnos. Tiene que disciplinarnos, porque Él quiere que en nosotros se produzca fruto apacible de justicia. Él quiere poder depositar en nosotros. Él quiere poder llevarnos a esa estatura en donde Él nos presente y diga: mira mi hijo, este me puede representar. Cuando yo leí esto, me metí tanto como en la palabra, que cuando yo vi que lo que se movía allá se manifiesta aquí, yo miraba: Dios mío, es como si hubieran lazos, cuerdas. Es como, así lo vi yo, como si fuera una marioneta. Cuando Dios me pone a que yo levante la mano allá arriba, el Rafael espiritual que está allá con Cristo es el que levante el hilito así para arriba, y yo levanto la mano. ¿Cuándo qué? Cuando soy guiado por el Espíritu. Ahora, Dios nos lleva en un proceso. Dios es un Padre bueno. La Biblia dice que eres rico en misericordia y que su misericordia se renuevan para nosotros cada mañana. En otras palabras, nosotros la agotamos y Dios sabe mucho. Pues yo te aseguro que me pone exactamente la que yo necesito. Él sabe la cantidad de misericordia que yo necesito diario. Y cada mañana me la pone ahí. Amén. Y no me suelta, sino que siempre nos hace bien. Ahora lo nuestro es decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Reconozco mi situación. Y te pido perdón. Pero nos proponemos a entender de que nosotros no somos lo que somos allá arriba. Lo verdadero es lo que está allá. Aquí sufrimos embates. Mientras más fuerte la prueba, digo yo, mejor cuando salgamos.
Es como los boxeadores que antes de ir a una pelea, ellos primero estudian cómo el otro pelea, y si el otro golpea mucho por las costillas, pues a ellos también les dan mucho por las costillas. Llega el momento en donde no aguantan, pero tienen que seguir el training. Porque Dios es el que sabe para qué te llamó. Y si Él te llamó para que tú seas efectiva cortando, Él te va a molar bien. Lo nuestro es no desmayar. Lo nuestro es confiar en aquel que te llamó, que no te llamó por buena. Y la Biblia dice, irrevocable es el llamamiento y el don de Dios. Si Él te lo dio, no hay quien te lo quite. Mentira del diablo. Echamos fuera la condenación. Todos somos hijos de Dios. Estamos en la mano de Dios. Vienen tiempos difíciles, así me ha puesto el Señor. Y la iglesia tiene que estar apercibida. Vienen embates, pero es necesario que no importa dónde estemos, nunca establezcamos despropósito en lo que Dios tiene para mí. Todo lo natural es pasajero. Lo importante es qué hice, cómo me comporté, cómo di testimonio. Pero acuérdense de algo, cada uno dará testimonio de acuerdo al grado o a la madurez que Dios le haya dado hasta ese momento. Miren esto. La Biblia dice que el niño no se diferencia en nada del esclavo mientras es niño, aunque es hijo de un rey. Imagínate un niño, hijo de un rey, un príncipe. No se diferencia en nada del esclavo. Imagínate que este niño está junto a otro niño. Y como todos los niños, un día está bien, obedece, te hace feliz como padre. Te sientes orgulloso de ese niño. Pero el otro día se levantan, que no hay quien le ponga la mano, un problema difícil, se porta mal, da un más testimonio. Y ese niño tú quizás lo cojas hasta lo disciplinas. Pero déjame decirte, sigue siendo un príncipe. No importa que se portara bien un día y el otro se portara mal. Seguía siendo príncipe. ¿O no? Ahora, esperamos que conforme pase el tiempo el niño vaya creciendo y empiece a obedecer y a caminar por el camino recto que nosotros le estamos enseñando al niño. Ese es el plan. Amén. Y yo digo que cuando el muchachito empieza a caminar bien, tú te sientes orgulloso. Si es príncipe, pues todavía se destaca más. Se manifiesta el muchachito o ya el joven. Pero el hecho de que empiece a caminar bien y él se luzca como príncipe, eso no lo hace a él ser más príncipe. ¿Tú sabes por qué? Porque él nació príncipe. Así naciste tú. Así nací yo. Somos hijos del rey. Y es bueno que lo oiga, ¿saben? Somos hijos de Dios. Hijos del rey. Cada uno, como digo muchas veces, con sus cadenas. Porque Dios nos liberó. Pero estamos peleando con muchas ataduras que traemos del mundo. Que las aprendimos. Quizá muchos todavía estamos como al principio. El Señor quitó el pecado del mundo, dice la Escritura. Un día me mostró que era como que como si cada cristiano, cada hombre estuviera metido en una jaula. Y ese día de gloria que Cristo venció en la cruz del Calvario, todas esas puertas de esas jaulas se abrieron. Pero ¿sabe qué pasó? Todos nos quedamos tranquilitos adentro. Porque nunca nos enseñaron a salir. Tuvo el Señor que venir y llamarnos. Y cuando nos llamó, entonces, ahí nos paramos. Y Él nos toma en la puerta y nos entrega al Espíritu Santo.
que es ahora el que empieza a trabajar con nosotros, a santificarnos. El Espíritu Santo es la niñera que tenemos, que nos limpia, nos da el alimento, nos guarda, nos guía. Tienes encomiendas de parte de Dios en esta dimensión. Él dijo, somos templo de Dios en el Espíritu. El Espíritu nunca te dejará, porque tiene una demanda, tiene, mejor dicho, una orden de parte de Dios. Él tiene que estar con nosotros, porque el día que Cristo venga, Él se va a encargar de levantarnos. ¿O no lo dice la Biblia? No dice que si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en ti, ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos levantará tu cuerpo mortal. Lo dice la Escritura. ¿En qué está basada nuestra fe? Está basada en la resurrección. Lo dice el libro de Corintios. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Él sí resucitó y vive. Porque aún en nuestra condición Él se manifiesta. Y nosotros lo sentimos. Aquí dice, Colosenses 3:1, dice, pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Me trae esto a la memoria cuando Jesús tuvo que reprender a Pedro, porque eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Le dijo, mejor dicho, a Satanás, que usó la boca de Pedro para reconvenirlo porque él iba a Jerusalén. Él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no pones las cosas, no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres, le dijo. Tenemos que mirar hacia arriba. Dice, porque habéis muerto, dice el 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. ¿Qué me está diciendo? En este tiempo difícil, mis hermanos, tenemos que mirar hacia arriba. Aprender a mirar hacia arriba. ¿Por qué digo aprender? Porque siempre vivimos mirando. Pero hay un día en donde Dios lo hace de una manera muy especial. Miras hacia arriba y tu alma, tu corazón se eleva, envuelto en una esperanza que nos fortalece. Termino diciéndole esto, Hebreos 10:23. Dice aquí, Hebreos 10:23, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así como Él se fue, Él vendrá de nuevo. Y su iglesia lo esperará. Amén. Así que no importa por lo que estemos pasando, acuérdate, el Señor siempre está contigo. Siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque me permitiste trazar esta palabra. Señor, gracias porque me guiaste. Señor, te ruego que así como esta palabra me fortaleció a mí y sentí un gozo en mi corazón y apreciar, Padre, lo que tú has hecho por mí, aplicándolo a mí cuando tú me lo enseñaste, Señor, me mostraste esto, que produciste en mí un corazón agradecido. Señor, me has dado gratitud. Señor, así te ruego que también sea con mis hermanos.
Que seamos agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros y todavía por lo que harás, Señor. Padre, que ninguno de nosotros, por lo que estemos viviendo, nunca establezcamos el despropósito en ti, sino que nos dispongamos, Señor. Padre, estamos aquí para ser disciplinados, para ser enseñados, para ser conducidos. Señor, que ninguno de nosotros mire al lado, que ninguno de nosotros suelte el arado, que ninguno de nosotros mire hacia atrás. No, tenemos que mirar hacia adelante. Y no importa dónde estemos, Señor, si estamos un día levantados, un día caído, acuérdate que tú nunca te has movido de tu lugar. Y donde tú estás, nosotros también estamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra condición puede variar, pero nuestra posición jamás. Nuestra posición es eterna. Nuestra condición es circunstancial. El hijo pródigo estaba perdido en cuanto a la condición, pero como era hijo, estaba salvado en cuanto a la posición. Por eso regresó a la casa, porque los hijos permanecen o regresan a la casa. Cristo nos dio la posición. Cristo como hombre estaba en la condición humana, pero la posición estaba en la posición divina. Y nosotros también podemos estar viviendo una circunstancia en condición, pero nuestra posición está segura. Allí no entra ladrón, no entra nada que pueda corromper o dañar esa posición. Esa posición es inalterable, porque Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Así que mantengámonos en fe, porque la fe es lo que nos da la posición. ¿Cómo nos sostenemos en la posición? Por la fe. Por la fe. Todo lo que Él dijo de nuestra condición es el que sigue en la fe. Si permanecemos en la fe, naturalmente que es nacido va a permanecer, pero puede ser que nos desorientemos en un tiempo, pero volveremos a la posición. Está por encima de todas las cosas, y eso es lo que nos da seguridad. No podemos abusar de eso, pero sí confiar en eso. Dios mira el corazón y ve si en realidad hay fe y sinceridad y aferramiento a esa posición en Cristo Jesús. Y ojalá que sea así siempre. Que aunque lloremos nuestra condición, celebremos otra posición. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Señor nuestro Dios, valoramos y estimamos la oportunidad que nos diste esta noche de estar en tu presencia, de poder exponernos a tu gloria. Gracias porque recibiste nuestra ofrenda y porque nos edificaste a través de la palabra. Nos has recordado los logros de Cristo, lo que somos en Jesús. Con Él estamos muertos. Fuimos muertos con Él en la cruz y fuimos resucitados a la nueva vida en Él. Y en este momento estamos a la diestra del Padre porque ascendimos con Él. Y donde está Él estamos nosotros. Dios, esa es nuestra seguridad. Un día terminará nuestra condición y permanecerá nuestra posición. Nuestra condición está afectada por nuestras debilidades y por las circunstancias, pero nuestra posición jamás está en riesgo ni está en debilidad,
porque está en la perfección, en los logros de Cristo. Señor, somos consolados por nuestra posición. Somos animados por nuestra posición. Cuando nos frustramos por nuestras debilidades y por Señor, nuestras frecuentes caídas y nuestras reincidencias, Señor, porque volvemos a lo mismo. Sin embargo, Jesús nunca pecó, nunca cayó, y así mismo ascendió al cielo, victorioso y triunfante. Y el eterno juez del universo aceptó su justicia a nuestro favor. Señor Dios, y somos consolados. Somos consolados. Que aunque nosotros hemos caído, en Él estamos levantados. Que aunque nosotros fallamos, en Él nunca falló. Aunque somos imperfectos en nuestra condición, somos perfectos en nuestra posición. Terminará un día nuestra debilidad y disfrutaremos de la fortaleza de Cristo para siempre. Terminará la condición de nuestra indignidad y heredaremos, Señor, lo que es nuestro, la posición de la dignidad eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos a rechazar la tentación por nuestra fe en nuestra posición en Cristo. Ayúdanos a vencer al diablo y no dejarnos persuadirnos por él ni desanimarnos, sino hacer frente al diablo y nuestras debilidades, peleando con Señor, con el arma de nuestra seguridad en nuestra posición en Cristo. Satanás tiene una eterna condición y esa es la condición perdida. Nosotros tenemos una eterna posición y esa es la posición salvada. Él cayó y no se puede volver a levantar. Nos hizo caer, pero Cristo nos levantó y nuestro levantamiento es para siempre, de acuerdo a la resurrección de Cristo y a la posición que está a la diestra del Padre. Ahí estamos nosotros en Él. Padre, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y hoy nos avivamos en Él, nos fortalecemos en Él, nos afirmamos en Él, nos levantamos en Él, nos vivificamos en Él. Y salimos de aquí, Dios mío, con esa fortaleza, de acuerdo a esta palabra. Gracias. Guárdanos de caída, de desagradarte y ayúdanos a glorificarte. Esa es nuestra fuerza y nuestra motivación, Cristo y sus logros. Gracias, muchas gracias. Despídenos con tu bendición. Llévanos bien a nuestros hogares. Danos tu protección, danos tu descanso esta noche. Y mañana un día hermoso para vivir para ti. Y acuérdate de los hermanos enfermos y atribulados, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.